Soy Carlos García Fernández y voy a presentar el problema del mono y la banana. El problema del mono y la banana es un problema que plantea lo siguiente. Este problema describe a un mono que se encuentra en la puerta de una habitación. En medio de esta misma habitación se encuentra colgando una banana del techo. El mono quiere atrapar la banana, pero no puede alcanzarla desde el piso. En la ventana del cuarto se encuentra una caja a la cual se puede subir para cumplir su objetivo. Para plantearnos primero el problema, necesitamos un estado inicial, el cual consta de varios estados que son: el primero es que el mono está en la puerta, el mono está sobre el piso, que la caja está hasta la ventana y que el mono aún no tiene la banana. Y por un estado final en el cual lo único relevante es que el mono tenga la banana. ¿Qué tal? Mi nombre es José Ignacio. Yo voy a presentar la solución al problema del mono y la banana. La solución al problema del mono y la banana tiene más que ver con cómo se plantean los estados y las posibles acciones que pueda hacer nuestro mono, más que seguir una serie de pasos en sí. Si se plantean correctamente los estados y las acciones que se pueden hacer, el problema debería encontrar la solución por su cuenta y responder la pregunta: ¿puede el mono agarrar la banana desde el estado inicial definido aquí? En el código podemos ver planteadas las 4 acciones que puede hacer el mono. Primero es intentar agarrar la banana. Segunda es subirse a la caja. La tercera es mover la caja de un lugar a otro. Y la cuarta es moverse el mono, caminar el mono de un lugar a otro. Cada una de estas acciones se definen por un estado inicial y un estado final que se cumple únicamente si el estado actual es igual a este estado inicial definido. Para correr el código preguntamos: ¿puede el mono agarrar la banana desde el estado inicial? Este estado inicial que estamos probando ahorita haciendo, con el mono parado en la puerta, con los pies en el piso, la caja en la ventana y sin la banana en la mano. Como podemos ver, el resultado es verdadero, ya que desde la puerta el mono puede caminar a la ventana, mover la caja, subirse a la caja y agarrar la banana. Si quisiéramos ver un caso de fallo, podríamos decir que el mono ya empieza en la ventana, subido en la caja. ¿Por qué fallaría esto? Porque no tenemos descrito una acción en la que el mono pueda bajarse de la caja. La única acción que puede hacer el mono sobre la caja sería intentar agarrar, ya que no está debajo de donde estaría la banana, no podría agarrar la caja, dejando el estado en deadlock, o en este caso regresa falso, ya que no hay una continuación válida a partir del mismo estado. El problema de las torres de Hanoi, también llamado Torres de Brahma o el problema del fin del mundo, está inspirado en la leyenda de un templo hindú. Cuenta que hay unos monjes cambiando de lugar 64 discos de un pilar a otro, acomodados por tamaño, donde el más pequeño se encuentra hasta arriba. Las reglas son que no pueden mover más de un disco a la vez y que no pueden poner un disco más grande sobre uno más pequeño. Y cuentan que cuando terminen será el fin del mundo. El planteamiento del problema es relativamente sencillo. Hay 3 columnas, una de ellas con una cantidad de discos determinada, que comúnmente son 8, acomodados del más pequeño al más grande, de arriba hacia abajo. El objetivo es mover los discos a otra de las columnas, moviendo un disco a la vez, y sin poner nunca un disco grande sobre uno pequeño. Hola, mi nombre es Hugo Garza. Yo voy a presentar la solución del problema de las torres de Hanoi en código de Prolog. La solución consiste de 3 pasos esencialmente. El primero es mover todos los discos de la torre base, excepto el último, a la torre auxiliar, o sea, n-1 discos. Después se moverá el disco que quedó restante, o sea, el último disco, el disco n, a la torre base, de la torre base a la torre objetivo. Y por último, todos los discos que se movieron a la torre auxiliar, o sea, los discos n-1, se moverán de la torre auxiliar a la torre objetivo. Esta es la solución teórica. En Prolog se puede hacer una solución línea por línea.
Entonces, como podemos ver, tenemos esto que para más o menos ver cómo se ve el código, perdón, cómo se ven los movimientos que hace de cada disco, cómo pasa un disco de dónde viene y hacia dónde va, para poder exactamente ver qué hace el código. Ahora, empezamos con qué representa cada letra. N es el número de discos, X es la torre base, o sea, es la torre donde empiezan todos los discos, Y es la torre donde se quiere que se terminen todos los discos, o sea, la torre objetivo, y Z es la torre auxiliar. Se tiene la condición para que la reproducción termine, evidentemente. No puede haber un programa de torres de Hanoi con 0 discos, entonces se tiene que tener que siempre, en todo momento, tiene que haber más de un disco. Ok. Ahora, tenemos M equivale a N-1. Esto lo explicaré un poquito más adelante cuando explique esto. Ok, empezamos con el primer paso. El primer paso es una representación directa de la primera línea. Esta primera línea es una representación directa del primer paso que mencioné anteriormente. Primero que nada, esta línea representa el movimiento de los discos, de todos los discos excepto el último, a la torre auxiliar, teniendo N como número de discos, X como torre base, Y como torre objetivo y Z como torre auxiliar. La segunda llamada manda el disco restante en la torre base a la torre objetivo, como lo dijimos anteriormente. Y por último, la última línea, o sea, esta línea, manda todos los discos de la torre auxiliar a la torre objetivo. Ok, ahora un poquito más explicado, es que esta primera llamada va a resolver el problema de las torres de Hanoi n-1 veces. O sea, si nosotros le pasamos un 4 discos al problema, la recursión va a resolver el problema como si hubieran 3, 2 y 1 discos. Esto es para acomodar las torres de la torre base a la torre auxiliar, dado que si tomas la torre base como la torre objetivo, como aquí lo ponemos en los parámetros, con esta solución se van a acomodar de esa manera. Ahora, la segunda llamada solo va a pasar una vez. ¿Por qué? Porque al final del día siempre vamos a dejar un disco restante. Por eso el N-1. Ese disco restante se va a pasar siempre a la torre objetivo. N-1 también sirve, evidentemente, para que el problema se resuelva N-1 veces, o sea, lo haga en caso de 4, lo haga 3, 2 y 1 veces. Y por último, la última llamada hace lo mismo que la primera, es lo mismo, solo que para que funcione como debe, se tienen que intercambiar 2 parámetros. Bueno, realmente se intercambian varios parámetros, pero 2 directamente. Se va a intercambiar el parámetro X con el Z. O sea, para este punto, en este problema, todos los discos que quedan, excepto por el último disco, están en la torre auxiliar. Podemos hacer esto mismo, que es acomodar esos discos a la torre objetivo, pero ahora, en vez de tomar la torre base como la base, usamos la torre auxiliar como la torre base, ya que ahí están nuestros discos. Entonces aquí tenemos Z ahora como nuestra torre base, por eso ahí tenemos una Z en vez de una X, y ahora nuestro torre objetivo es la Y, que la Y es nuestro torre objetivo inicialmente, y nuestra torre auxiliar nueva es la torre base, que es la que está vacía, entonces lo usamos como torre auxiliar. Entonces más o menos así se resuelve el problema, es una solución muy elegante. Aquí podemos ver la demostración de códigos. Yo lo voy a hacer con 3 porque con 5 son bastantes pasos y se tarda, pero bueno, aquí podemos ver más o menos qué hace el código. Se hicieron más o menos unos 7 movimientos. Entonces, yo tengo un juego aquí que encontré. Entonces si hacemos los mismos pasos, vamos a ver, movemos el top disk de source a target. Entonces, movemos de source a nuestro objetivo, ponemos que el objetivo es que caben acá, entonces este es target. Ahora dice que pasemos de source al inter, que es auxiliar, para que pasemos de nuestro objetivo al auxiliar. Entonces pasamos aquí. Ahora pasamos de source a target, pasamos esto aquí, de auxiliar a source y de auxiliar a target. Entonces de auxiliar a source y luego de auxiliar a target, y por último de source a target, source, torre base a target. Y ahí está. El problema se completó en 7 movimientos, que son exactamente los mismos movimientos que tenemos aquí.
Vamos a hacer lo mismo para 4. Solo cambiamos aquí este parámetro. Para 4, la cantidad de líneas que se va, la cantidad de movimientos que se tienen que hacer son 15 movimientos. Y ahí está. Podemos ver la división de la llamada recursiva. Por ejemplo, esta primera llamada recursiva creó 7 movimientos. Podemos aquí ver 3, 6, 7. Entonces, hasta aquí, todos estos movimientos se crearon por solo la primera llamada recursiva. Y esta llamada recursiva, si se puede apreciar aquí, son la misma cantidad de llamadas recursivas que tuvo con 3. Ya que, como mencioné antes, el problema se va a resolver como es con 3, con 2, con 1. El problema aquí se resolvió resolviendo el problema con 2 también. Y después de esas 7 se tiene que... Aquí es esta línea que se mueve del source al target, que es donde está, aquí es donde se mueve el último disco a nuestro torre objetivo. Y luego aquí se hacen otras 7 que dijimos que esta línea es exactamente la misma, solo que se toman diferentes torres bases. La torre base como el auxiliar y el auxiliar como la torre base. Pues sí, esa fue la solución. En conclusión, esta solución me encantó. La verdad, pocas veces he visto una solución que si la ves en teoría puedes como ver cómo está literalmente hecha línea por línea. Se me hizo muy interesante como específicamente este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3 y ya quedó la solución. Me gustó mucho, definitivamente me impresionó más que nada que Prolog, en Prolog se pudo hacer algo así, en un problema que es muy famoso. Yo creo que muchas personas conocen este problema, el de torres de canal. Si no lo conocen, a lo mejor no por nombre, lo han visto en algún lado. Muy interesante la solución, usando recursión, yo creo que en su máxima expresión, en su máximo punto de uso, donde piensas en este problema como programador y dices, esto tiene que ser con recursión. Entonces, pues sí, muy interesante el problema. En conclusión, a mí se me hace bastante interesante cómo las soluciones de estos problemas pueden venir de un set de reglas preestablecidas y no necesariamente siguiendo pasos al estilo de un algoritmo, como lo haría siguiendo otros estándares de programación que para mí son más tradicionales. Normalmente, para solucionar un problema como el del mono, yo hubiera creado una máquina de estados, pero al hacer toda la máquina de estados probablemente hubiera terminado siendo algo mucho más complejo que las 18, 20 líneas de código que tenemos aquí. Ya que hubiera tenido que considerar todos los estados y acciones que tiene que considerar para pasar de un estado a otro, y eso termina traduciéndose a bastantes líneas de código. Con esta solución, la verdad, es mucho más corto y sencillo de entender una vez que le entiendes a la programación lógica.